Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día de Pentecostés, domingo de Pentecostés, la liturgia de la palabra nos ofrece la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11, el Salmo 103, que nos hace repetir en el estribillo: Señor, envía tu espíritu y renuevas la faz de la tierra. De la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 12, versículos 3 al 7 y del 12 al 13. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra, y al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían: ¿no son Galileo todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas la grandeza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este hermoso texto del libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata el acontecimiento de Pentecostés. Y Pentecostés no es una fiesta que inicia con la era cristiana, con este acontecimiento de la efusión del Espíritu Santo. Pentecostés es una fiesta que venían celebrando el pueblo judío, por eso había peregrinos en tal cantidad de todas las naciones. Era una de las tres fiestas, junto con la Pascua y la fiesta de las tiendas, era las tres fiestas importantes donde el pueblo tenía que hacer su peregrinación a Jerusalén. Era la fiesta de las semanas, donde se celebraba la culminación de la recogida del trigo. Y justamente al final ya de ese tiempo del proceso del pueblo de Israel, está relacionado con la fiesta, con el don de la Torá o de la ley en el Sinaí, llamándolo justamente la fiesta del don de la Torá. Y por eso seguramente también se hace referencia en este texto al ruido y al viento. El ruido del viento impetuoso y las lenguas de fuego, acontecimiento que cuando el pueblo recibió por Moisés el don de la ley, justamente eso era lo que se podía percibir. ¿Y quiénes son esos todos que estaban en la casa? Estaban reunidos todos en un mismo lugar. Y en el versículo 13 y 14 del capítulo primero nos narra, después de la ascensión, quiénes eran estos discípulos que estaban reunidos. Y nombra a los 11, junto con María, la madre de Jesús, algunas mujeres y ciertamente un grupo más grande de personas, porque de entre ese grupo eligen al que sucede a Judas, el traidor, que es Matías.
Y eso es tan interesante que en la sala superior donde ellos se reunían. Ahora bien, lo que quiere decir el relato de los Hechos de los Apóstoles es precisamente el fenómeno de la comprensión de la diversidad de lenguas. Y ahí hace referencia al texto del Génesis de la Torre de Babel, que esa estaba construida precisamente sobre el egoísmo, el individualismo de las personas que divide. Y aquí hay otro don que une, donde se produce la gran unidad, respetando la diversidad. Todos los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Escuchan lo mismo, las maravillas de Dios, pero no en una lengua, sino en la diversidad de lenguas. Se respeta la diversidad. Todos los oímos proclamar estas maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Se hace referencia justamente a esa unión superior en Dios, que es fruto del Espíritu. Qué importante. Saber que el Espíritu Santo nos permite caminar unidos. Cuánta falta nos hace en la iglesia esto. Y San Agustín, un texto que retoma Raniero Cantalamessa y dice: se comprende así en qué consiste la radical transformación que realiza Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. En el corazón de los apóstoles, Dios ha tomado el lugar del yo, ha destruido la vanagloria de sus obras y de sus proyectos, y los empuja a gloriarse solo en Él, en Dios, no en uno mismo. Y por eso justamente San Agustín también lo interpreta de esta manera. Qué bueno que nosotros también en Pentecostés podamos recibir el don de la unidad, el don de la vida nueva, el don de buscar siempre por encima de mi ego, por encima de mis razones, por encima del que yo tengo razón, la unidad. Porque es allí donde podemos entender cuáles son las maravillas de Dios, porque Dios es el que nos une. Que el Señor en este día tan especial para la iglesia y para cada uno de nosotros los cristianos nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un feliz domingo de Pentecostés.